Muy buenos días, el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por su bondad y su amor. Como cada domingo, mis amados, agradecidos de poder estar en sus casas, agradecidos de poder transmitir la palabra de Dios y de que cada uno de nosotros nos edifiquemos y podamos cada día ser mejores. Que agrademos más a Dios que a los hombres. Esa es la tarea. Porque cuando agradamos a los hombres, entonces encontramos desilusiones, encontramos tristeza, nostalgias. Pero cuando agradamos a Dios, mis amados, hay bendición en cada hogar, hay bendición en cada vida y podemos ver su gloria y su gracia. Por eso en esta mañana le doy gracias a Dios por permitirnos entrar a sus casas, entrar a sus hogares, para poder llevar un mensaje que puede transformar, cambiar nuestras vidas. Un mensaje que esperamos que el Espíritu Santo en esta mañana sea quitando el velo de nuestros ojos, el tapón de los oídos, la dureza de corazón, y que podamos entender y comprender las Escrituras cada día mejor y poder así vivir y agradar a nuestro Padre Celestial. Por eso en esta mañana vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en presencia de Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, una vez más, como cada día, como cada mañana, como cada momento donde entramos a tu presencia, siempre dándote gracias, siempre agradecidos por tu amor, siempre agradecidos, Señor, por habernos alcanzado cuando no lo merecíamos, siempre agradecidos, Padre Santo, sabiendo que nos dejas tu palabra, que nos transforma, nos cambia, nos hace mejores cada día, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Nos forma, Señor, para que seamos santos, para que seamos perfectos, como tú nos pides que seamos perfectos. Por eso en esta mañana, háblanos, Señor, muéstranos, Señor, a través de tu Escritura. Señor, redarguye el corazón, nuestra alma se sacuda, Padre amado, que podamos entender el propósito divino tuyo. Por eso oramos, Señor, en esta mañana, presentándonos delante de ti en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que los cielos se abran, que la bendición tuya descienda en cada hogar. Mira cada vida, cada persona allí en la casa que está pasando, Señor, necesidad, que está pasando, Señor, tal vez un momento difícil. Señor, que tú puedas hoy ser el consolador de cada uno de ellos, porque tu Santo Espíritu es el mejor consolador que tenemos. Por eso que en esta mañana, Señor, pueda haber una respuesta, Señor, a muchas inquietudes. Padre mío, por eso pedimos que tu Espíritu se mueva, que tu Santo Espíritu ministre, que tu Santo Espíritu convence de pecado, justicia y juicio. Padre mío, por eso oramos, clamamos y gemimos a ti, y te pedimos que esa gracia divina tuya, esa unción, Señor, descienda con poder y fuego, Señor, en cada vida, en cada corazón, y que al terminar, Señor, podamos darte la gloria y que podamos tener una semana, un mes y nuestros años de aquí en adelante en victoria, sabiendo, Padre amado, Señor, que tú nos has dado de tu palabra para poder, Señor, andar conforme al corazón tuyo. Por eso, Padre mío, te adoramos, te bendecimos, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Gracias a todos nuestros hermanos que están en Tierra Alta, allí en Córdoba, en Cartagena, las personas que están allá en Zarzal, Valle,
las personas, mis amados, que están en Francia, las personas que están de pronto allí en Villavicencio y en todos los alrededores de Villavicencio, allá con la hermana Mariela, dándole toda la gloria al Rey, al Señor de señores, dándole gracias al Padre Celestial por su amor, su bondad, las personas que están en México, en Estados Unidos, que están pendientes de nuestras predicaciones, que se han suscrito y que entonces ellos están pendientes de cada enseñanza que enviamos nosotros. En esta mañana, mis amados, agradecidos una vez más y pidiéndoles que puedan enviar a través de los medios por donde usted está viendo esta enseñanza, que usted pueda enviar sus peticiones. Seguimos orando, seguimos clamando, seguimos creyéndole al Señor que la oración, mis amados, del justo puede mucho y que habrá bendición de parte del Eterno. Por eso, mis amados, en esta hora, que el Señor nos llene de su gracia y de su amor y que tengamos un corazón listo, dispuesto para escuchar palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, en el versículo 10 en adelante, muy conocido por todos. Hoy vamos a hablar nuevamente de guerra espiritual, la segunda parte. También muchos pastores le han cambiado el nombre, ya no es guerra espiritual, sino una confrontación espiritual. Entonces podemos decir que es una confrontación o una guerra, una batalla diaria la que tiene el cristiano. El verdadero creyente siempre tendrá batallas, siempre tendremos luchas diarias, porque iremos a ser muy atacados por el enemigo. Por eso vamos a leer la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Padre, ayúdanos, esta es tu palabra, viva y eficaz, más cortante que espada de filos, que penetre hoy, Señor, a lo más profundo del alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. Señor, discierne la mente y el corazón de cada uno de nosotros y ayúdanos a entender, Señor, este pasaje. Padre amado, Señor, que nos dejó el apóstol Pablo para poder entender y comprender por qué Él nos dice que no es contra sangre ni carne, sino que es contra unas huestes, contra un gobierno satánico que hay allí detrás de todo esto. Por eso, Señor, oramos, Señor, en esta hora y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Amén. Cuando nosotros miramos de una persona que llega a los pies de Cristo, una persona que está a los pies del Señor, lo primero que podemos ver nosotros, lo primero que podemos observar, es que la gente que nos mira, la gente que nos observa, que cambiamos supuestamente de religión, que ahora nos volvimos tal vez locos, como dicen algunos, los evangélicos, los protestantes. Entonces creen que porque ya llegué a los pies de Cristo, porque empecé una nueva vida, un caminar nuevo, entonces creen que debo de andar con una aureola encima, como lo muestran muchas figuras de los santos, que entonces ya debo de ser santo y perfecto, que no puedo tener de pronto equivocaciones, que no puedo errarme, que no puedo hacer nada malo, nada diferente, y a todo momento nos están señalando y en todo momento nos están de pronto juzgando, y así nos mira la gente. Entonces, lo que yo quiero en esta mañana es que seguimos siendo humanos, que entendamos que seguimos siendo personas, que nuestra naturaleza pecaminosa todavía permanece ahí, pero que ahora, conociendo a Cristo, lo que vamos a hacer es conocerlo más a Él, profundizar más en su palabra, y que día tras día vamos a entrar en un periodo de santificación hasta que Él venga, y que vamos a tener errores como cualquier persona, y por eso vamos a tener luchas, y el creyente, el cristiano, va a tener más luchas que una persona normal en el mundo. La persona que está en el mundo, que sigue su camino, que sigue su tradición, que está viviendo sin conocer las cosas de Dios, sin haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es una persona que seguirá siendo manipulada por el enemigo. Mas nosotros vamos a tener una lucha constante
para poder mostrar que nosotros confiamos en Cristo, que Él venció al maligno y que Él nos da a nosotros la fortaleza a través de su Espíritu para poder vencer, para poder ser esas personas que hemos de ser santas y perfectas. Que no lo somos en total porque estamos cada día en ese proceso de santificación y que vamos a tener errores, vamos a tener fallas y que por una falla nos van a condenar, nos van a juzgar. Pero mis amados, lo bonito y lo hermoso es que sabemos que tenemos a un Cristo que nos ama, un Cristo que nos entiende, un Cristo que padeció, que tuvo que vivir la tentación y que todos los días nosotros vamos a estar en tentación de muchas cosas, pero que al mismo tiempo tenemos su palabra y esta palabra es la que nos fortalece y esta palabra es la que nos da ánimo para no desmayar sino seguir adelante. Cuando una persona llega a los pies de Cristo se le abre un velo espiritual. Cuando la persona llega a los pies de Cristo, entonces se da cuenta que todo lo que estaba haciendo de pecado, de iniquidad, eso no le agrada a Dios y que en verdad que estaba mal delante de la presencia de Dios. Entonces nos abre los oídos espirituales y podemos escuchar la palabra de Dios y esa palabra va a penetrar y va a cambiar, va a transformar nuestras vidas. Vamos a mirar que el corazón de nosotros que está lleno, porque dice que la abundancia del corazón habla la boca y estamos mirando nosotros que en nuestro corazón no habían sino palabras de grosería, palabras de odio, de resentimiento y una cantidad de cosas allí acumuladas en el corazón y que nuestro corazón poco a poco empieza a limpiarse, empieza a renovarse, nuestra mente se renueva y que eso no es de la noche a la mañana, no porque entra a una iglesia entonces ya soy santo el 100%. Mis amados, esto es un proceso y esto se forma allí, es donde se forma esa confrontación porque me confronto a una realidad y es espiritual. Y lo que tenemos que mirar, que lo que estará hablando el apóstol Pablo aquí, es de lo que se está viviendo espiritualmente y de que todo ser que llega a los pies de Cristo, que le es revelado a través de su palabra, que le es iluminado a través de las Escrituras, vamos a encontrar que podemos nosotros tomar la autoridad y poder ejercer sobre lo que nos dominaba y ahora lo vamos a dominar y le vamos a dar pie a la palabra de Dios, le vamos a dar cabida al Espíritu Santo y vamos a hacer que este cuerpo que era anteriormente un instrumento de Satanás para adulterar, para robar, para mentir, engañar y otras cosas más, ahora va a ser un cuerpo que se va a empezar a preparar, que se va a empezar a esforzar y que nuestra mente se va a esforzar, nuestro corazón va a ser limpio y lo que estábamos haciendo lo vamos a dejar de hacer. Pero ahí es donde se forma la confrontación y lo que hablábamos hace 8 días de la guerra espiritual que habla el apóstol Pablo allí en Gálatas cuando dice que es una lucha entre la carne y el espíritu y así mismo lo está hablando aquí en Efesios en el capítulo 6 versículo 10. Por eso cuando nosotros miramos lo que está pasando es que nosotros cada día estamos entrando en una santificación y siempre vamos a tener un cambio cada día, cada mes, cada año debe haber un cambio. O sea que si yo llegué a los pies de Cristo y era una persona que estaba en adulterio, tal vez en el proceso caiga 1, 2, 3 veces, pero llegará un momento en que ya no lo vuelvo a hacer porque ya me entendí y ya luché y triunfé y gané en Cristo Jesús porque Él es el que nos da la victoria. Y entonces pude dominar y ya no voy a seguir adulterando. Tal vez era un ladrón y entonces me gustaba robar, me gustaba lo fácil y entonces llegué a los pies de Cristo, pero sigo robando, pero es una lucha que tengo allí, es una confrontación que hay hasta cuando llega el momento en que desconyunto de mi vida eso y entonces le doy la victoria a Cristo porque Cristo es el que nos da la victoria. Lo mismo sucede con cada área de nuestras vidas, puede ser tal vez mis amados con la mentira, con el chisme, con la murmuración, con la crítica, con cualquiera de todas estas cosas. El problema es que ya lleve 2 años, 3 años, 5 años, 10 años y que yo siga constante y esté practicando, ese sí sería un problema grave. Tal vez pueda llevar 3 años, 5 años en los caminos, 10 años y de pronto cayó en adulterio. Puede pasar, mis amados, porque hay una lucha allí interna. La naturaleza de nosotros es una naturaleza pecaminosa, con la cual no la podemos quitar de nosotros, sino que podemos dominarla bajo el poder y la unción del Espíritu y bajo el poder de la palabra de Dios. Eso es lo que pasa, pero cuando desmayamos nosotros, cuando dejamos de orar, cuando dejamos tal vez de
de leer la palabra, cuando dejamos de asistir a la iglesia, cuando le damos más cabida a las cosas del mundo, entonces el enemigo no está quieto. Lo hablábamos hace 8 días, que está como un león rugiente mirando a quién acechar, mirando a ver quién da, como dicen los muchachos en el mundo, quién da papaya para poder entrar y él poder hacer de las suyas y podernos avergonzar delante de todos nuestros hermanos, delante de nuestra familia, nuestros amigos, y así dañar nuestro testimonio. Y esa es la guerra que tenemos, y por eso tenemos que ser conscientes de que si yo no me paro en una posición y de que si yo no ando como el Señor me pide que debo de andar, entonces difícilmente vamos a poder triunfar. Por eso la escritura es rica, mis amados, y nos muestra a nosotros a través de todos los escritores cómo debemos nosotros de comportarnos. Lo que enseña la palabra de Dios, mis amados, y lo que nos habla la escritura es tan bonito y tan hermoso que nos está mostrando a través desde Génesis hasta Apocalipsis que el Señor siempre se preocupó para que viviéramos, mis amados, en paz, para que viviéramos en armonía, para que viviéramos en amor, para que nos comprendiéramos, para que no hubieran odios, no resentimientos, para que lo que yo quiero que hagan conmigo, yo lo voy a hacer con otra persona, con los que me rodean a mi lado. Y si yo no quiero que me hagan daño, pues yo no voy a hacer daño. Si yo no quiero que los demás vengan y me hagan algo contra mi vida o me hagan caer en pecado, yo tampoco voy a hacer caer las personas en pecado. Y eso es lo que nos está tratando de enseñar la escritura. Y el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, mis amados, dedican mucho tiempo en esta parte para podernos enseñar a nosotros. Él nos muestra cómo nos debemos de comportar y al final nos muestra que detrás de todo esto, mis amados, en el libro de Efesios, porque vamos a hacer un recorrido rapidito por el libro de Efesios, pero ¿por qué termina él en el capítulo 6 hablando de la armadura de Dios? Hablando de que hay allí unas potestades, unos principados, unos gobernadores, unas huestes, unos espíritus, unos demonios de maldad que están ahí atentos a mirar a ver cómo nos hacen daño. Entonces, cuando nosotros miramos, depende de cada uno de nosotros, no depende de Dios. Yo ya ahora tengo la palabra. Yo ahora sé que la escritura me está enseñando cómo debo de comportarme. Yo debo de empezar a mirar qué debo de hacer, cómo lo voy a hacer para poder agradar a Dios y no a los hombres. Anteriormente agradábamos a los hombres. Yo iba a una fiesta porque quería agradar a mis amigos, compartir con ellos, bailaba, tomaba. Entonces de pronto había una amiga o algo y de pronto me invitaba a que tuviéramos una relación sexual y por no defraudarla, entonces me acostaba con ella fácilmente sin importarme nada. Pero ahora que estoy en los caminos del Señor, mis amados, me puedo dar cuenta que eso no está bien delante de Dios y que aunque estamos en los caminos, vuelvo y le digo, hay probabilidades de poder robar, engañar, mentir y hacer una cantidad de cosas, pero a medida que voy caminando, cada día me voy fortaleciendo y lo tengo que dejar de hacer, tengo que cortarlo y entre más rápido, mucho mejor para la gloria y honra de aquel que vive y reina. Por eso, mis amados, cuando nosotros vemos y vamos a Efesios en el capítulo 1, vamos a mirar como el apóstol nos enseña a nosotros, allí a través de las escrituras, a través de Efesios, nos muestra a nosotros en el capítulo 1, mis amados, del versículo 3, nos enseña la escritura y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, está hablando el apóstol de la posición, de las bendiciones espirituales en Cristo que como creyentes hemos obtenido, de las bendiciones que hemos obtenido con el Padre Celestial, de las bendiciones que hemos obtenido, mis amados, al recibir a Cristo en nuestro corazón, de las bendiciones que estamos sentados a la diestra del mismo Padre, que podemos encontrar aquí en la misma palabra. Por eso también encontramos nosotros que dice ahí en el mismo capítulo 1, mis amados, allá en el versículo 13, dice la palabra de Dios, dice que también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con un espíritu, con el Espíritu de Dios. Hay un sello puesto, son las arras, dice la palabra de Dios, que son las arras de la herencia. Y por eso tenemos que afirmarnos nosotros y empezar a valorar lo que Dios nos ha dado. El libro de Efesios nos empieza a mostrar a nosotros y nos enseña también ahí en el capítulo 1, mis amados, en el versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Entonces estamos encontrando que el Señor a través de su palabra nos está dando un espíritu de conocimiento, un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, mis amados, para poder nosotros comprender y entender, alumbrando los ojos de cada uno de nosotros, de nuestro entendimiento, para que podamos vivir conforme a lo que se está viviendo en la Escritura. Por eso, esto es lo que encontramos así a grandes rasgos en el capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a encontrar del versículo 1 al 5, salvos por gracia, la cual no merecemos, y vamos a mirar por qué no la merecemos. Y aquí lo encontramos en Efesios. Mire que el apóstol Pablo nos está mostrando cómo es que debemos de convivir y vivir y por qué no merecemos, pero por gracia somos salvos, somos rescatados. El Señor nos ha librado nuestra alma para poder nosotros ser agradecidos con Dios y agradar a Dios y no a los hombres. Y dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios: y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está diciendo que cuando yo estaba muerto en vida por mis pecados, Él me dio una vida. Él me hizo resucitar. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que está diciendo el apóstol Pablo que hay un espíritu, hay un príncipe, hay una potestad satánica que se mueve sobre los aires y que se está moviendo y que opera en los hijos de desobediencia, los que no obedecen la palabra, los que no quieren creer en Cristo Jesús, los que no quieren someterse a lo que la palabra de Dios dice, a los que son reacios, a los que de pronto rechazan las escrituras, aquellas personas que de pronto cuando se les comparte la palabra dicen que estamos locos o que ellos no necesitan. Entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que a los demás. Tremendo. El apóstol Pablo nos está mostrando quiénes éramos, unas personas pecaminosas, llenas de maldad, llenas de iniquidad, haciendo lo malo, viviendo las cosas del mundo, apercibiendo las cosas del mundo, recibiendo las cosas del mundo. Y entonces dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en esos pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, y por gracia, solamente por gracia sois salvos, para que podamos recibir, mis amados, esa salvación de nuestra alma, y aún siendo con esta naturaleza pecaminosa, y empezar ese proceso de vida para la gloria de aquel que vive y reina. En ese mismo capítulo 2 vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo, ahí después del versículo 11 en adelante, nos muestra cómo es la reconciliación por medio de la cruz. Y en el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando, dice, en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, o sea, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es lo que nos muestra cómo nos reconcilia a través de la cruz, a través de esa muerte el Señor, y nos está mostrando el valor de lo que el Señor hizo, la parte que el Padre a través de su Hijo hizo para con nosotros, para que podamos nosotros ser ese instrumento en las manos de Dios. Pero cuando vemos nosotros, mis amados, ahí en el capítulo 3, en el versículo 16, vamos a encontrar nosotros otras cosas, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su espíritu. Nos está hablando, mis amados, del amor que excede, ¿sí? El amor que excede todo conocimiento. Y encontramos nosotros entonces que dice la palabra de Dios claramente aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire qué hermoso el apóstol cómo enseña cómo es el amor del Padre, cómo es el amor en Cristo, que hace que nuestro corazón se llene para que podamos habitar, convivir unos con otros y poder amarnos como Dios nos amó a nosotros siendo pecadores, y poder nosotros llevar una vida en santidad. Pero en el capítulo 4, entonces encontramos nosotros, y ya nos viene a hablar de la unidad del Espíritu.
y nos viene a decir cómo tenemos que vivir como iglesia, cómo tenemos que vivir como personas, en qué tipo de unidad, en una unidad del Espíritu Santo. Y dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, o sea, un solo Cristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta es la forma, la unidad con que tenemos que vivir y no andar, mis amados, en esas peleas de que yo soy de Pablo, que yo soy de pronto de Apolos, o que yo soy de Cefas, como estaban peleando allí en el tiempo de los apóstoles, porque cada uno quería seguir. Y entonces se dice que en todos somos de un solo Señor, y aquí lo está diciendo: de un solo Señor somos, de Cristo. Cuando algunos pastores dicen que mis ovejas, nosotros los pastores no son ovejas de nosotros, las ovejas que son dadas a nosotros son del Señor, porque el Señor fue el que murió en la cruz, Él fue el que derramó su sangre, y nuestra responsabilidad, mis amados, es poder dar la palabra, enseñar cómo tenemos que convivir y vivir para que estas personas puedan, mis amados, agradar a Dios y no a los hombres. Es importante poder entender que lo que anhela Dios y siempre ha anhelado Dios es que haya una unidad, que haya una comprensión, mis amados, pero lo que vemos son guerras, lo que vemos son luchas, problemas, dificultades. En el mismo capítulo 4 vemos la nueva vida en Cristo. Y entonces mire cómo nos va llevando y nos va mostrando cómo debemos de llevar una vida en santidad. Nos está hablando, mis amados, de que somos salvos por gracia. Nos está hablando, mis amados, que el amor que excede, que el amor como es el amor de Dios. Nos está hablando de esa unidad en Cristo, esa unidad del Espíritu Santo con la cual tenemos todos que convivir. Pero aquí en el mismo capítulo 4, del versículo 17 en adelante, nos está mostrando la nueva vida en Cristo. Por eso encontramos, mis amados, en el versículo 20 al 24, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo, en Jesús, en el Yeshua HaMashiach, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire cómo nos está llevando, y mire cómo el apóstol está hablando de una manera tan bonita, tan hermosa, entendible para el que puede tener, al que se le quitó ese velo, al que se le quitó el tapón de los oídos, la dureza de corazón, poder entender y comprender que lo que el Padre quiere y lo que a través del apóstol Pablo y a través de nuestro amado Yeshua HaMashiach siempre quiso, es que haya una unidad entre todos, que todos podemos estar unidos, que podemos amarnos, que no hayan odio ni resentimientos, sino que seamos ese hombre nuevo, ese hombre que no está pensando en hacerle daño a nadie, ese hombre nuevo que está buscando cómo ayuda, cómo extiende la mano a otro, el hombre que no anda con envidias, que no anda con avaricia, que no anda, mis amados, de pronto siendo egoísta, sino que es una persona que extiende su mano y ayuda, bendice, porque eso es lo que el Padre quiere y anhela. Cuando nosotros vemos en el capítulo 5, entonces encontramos que dice que andemos como hijos de luz, y entonces ya nos lleva y nos muestra que debemos que hacer el resplandor de Dios mismo aquí en la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que está diciendo allí en el capítulo 1? En el versículo 1, capítulo 5, versículo 1, dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Tremendo. ¿Cómo voy a imitar yo a Dios si Dios es santo, 3 veces santo? Pero el apóstol Pablo nos confronta. El apóstol Pablo nos hace ver una realidad, que en esta tierra, así como Él nos rescató cuando no lo merecíamos, ahora nuestra responsabilidad es poder reflejar en nosotros a Dios, es poder reflejar a Cristo, es poder nosotros mostrar que sí hubo un cambio en nosotros, y que lo que estamos haciendo ahora, lo que era antes murió, lo que soy ahora, soy un instrumento en las manos de Dios, que lo que soy ahora, mis amados, es el proceso con el que el Padre, a través de Cristo y a través de su Santo Espíritu, ha venido cambiando y transformando mi vida, y que yo debo darle vida, debo darle cambio, mis amados, para que eso suceda, para que haya ese cambio celestial allí. Por eso es importante poder entender que dice que renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que tenemos que andar en santidad, que tenemos que andar en verdad,
mis amados, que tenemos que aprender a hacer lo recto, lo correcto ante los ojos de Dios, que tenemos que agradar a Dios, no tanto al hombre. Al hombre lo agradamos con nuestros hechos. A los hombres lo agradamos, mis amados, cuando hacemos el bien. Al hombre lo agradamos cuando estamos haciendo las cosas rectas, correctas, delante de los ojos de Él. Por eso es importante poder entender, mis amados, qué es lo que el apóstol quiere enseñar aquí. Cuando nosotros miramos en el mismo capítulo 5, está hablando, mis amados, y quiero que vayamos al versículo 27, porque allí nos está mostrando Él que hemos de someternos todos nosotros, los unos a los otros, y que hemos de estar sometidos. Pero en el versículo 27 dice, a fin de presentarse a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí es donde nos está mostrando el apóstol cuál es el proceso para poder llegar nosotros a esa santidad. Cuál es el proceso, mis amados, y cómo hemos de presentarnos al final de los tiempos delante del Maestro. Debemos de presentarnos, que dice, sin mancha ni arruga, sino que seamos cosa semejante, ni cosa semejante a esto, sino que fuésemos santos y sin mancha. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro diario vivir. Por eso se va a presentar una lucha, porque cuando yo quiero dejar de hacer lo malo, va a haber una oposición que va a querer meterse. Van a haber amistades que van a decir, ahora se volvió aleluya, ahora se volvió pandereto, ahora qué hacemos con el santo no sé qué. Y empiezan a decirnos y empiezan a llegar una cantidad de dardos tremendos sobre nuestras vidas. La misma familia de nosotros, porque no participamos en las fiestas de ellos, porque no participamos en todas las tomatas de ellos y en todo lo que hacen. Entonces ya nos miran diferente y empieza una lucha, hay una presión allí impresionante, mis amados, que no nos va a dejar a nosotros, mis amados, sino que a esforzarnos, a aferrarnos a la palabra de Dios cada día. Y por eso entonces vamos a encontrar nosotros que cuando vemos nosotros que dice que nos sometamos los unos a los otros, no solamente en el capítulo 5, sino en el capítulo 6, del 1 al 9, está mostrando y nos está hablando ahí de otras reglas que tenemos que hacer a diario, de la relación como personas. Todo esto que estamos viendo es de la relación. Ahora sí vamos a entrar a la prédica. Ahora sí vamos a entrar a predicar. Ahora vamos a entrar, mis amados, a lo que hablamos de Efesios capítulo 6, versículo 10. Este era el abrebocas. Esto era solamente lo que estaba mostrando, que era lo que venía hablando el apóstol Pablo, para después venir él y decir que por lo demás, hermanos míos, en el versículo 10 dice, fortaleceos en el poder, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿qué está diciendo él? Está diciendo, todo esto que he hablado aquí atrás, de someternos unos a otros, de reflejar a Dios, mis amados, solos no lo podemos hacer. Vamos a tener, él nos está mostrando, vamos a tener una oposición y dice, tenemos que fortalecernos en el poder del Señor, no en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. En nuestro conocimiento humano no lo vamos a poder hacer. Tenemos que mirar la palabra, tenemos que mirar las escrituras, las enseñanzas del maestro, las enseñanzas del evangelio, las enseñanzas que nos ha dejado, para que nosotros podamos vivir conforme a lo que le agrada a Dios y no al hombre. Y por eso él está diciendo, yo les pido de que se fortalezcan en el Señor Jesucristo. Agárrense de Él, tomen la mano de Él y no se suelten de Él, y coloquen su mirada en Él, porque Él nos demostró el camino, es el único camino, la verdad y la vida. Y por eso tenemos que nosotros mirar exactamente lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, y dice, y en el poder de la fuerza de Él, porque nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Por eso aquí estamos viendo que debemos de vestirnos espiritualmente a diario, que en medio de esta lucha espiritual de nuestra naturaleza humana, que debe ser sometida bajo los pies de Cristo, vamos a hacerlo en el poder de Dios, no en el poder de nosotros. Hay veces nos creemos sabios, nos creemos autosuficientes, como lo decía, tan espirituales, y cuando uno se cree tan espiritual es cuando cae. Cuando uno cree que nada le va a pasar es cuando las cosas le suceden. En el mismo versículo 10, ahí estamos hablando, mis amados, de esa fuerza y de ese poder de Dios, en el cual Él nos va a ayudar a través de su Espíritu, para que nosotros podamos resistir todo lo que venga. Pero cuando vemos nosotros, mis amados, cómo vestirnos, porque en el versículo 11, entonces nos está enseñando, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Esto es un llamado de atención, es una advertencia. El apóstol Pablo está diciendo, ojo, tengan cuidado, el diablo les va a acechar, el diablo va a estar ahí.
Hay pastores que dicen que el diablo no lo hemos de nombrar, que al diablo ni siquiera lo hemos que ya está vencido. Sí está vencido, pero si el apóstol Pablo está hablando y está diciendo que para estar firme contra las acechanzas del diablo, es que el diablo va a buscar, y hace 8 días lo veíamos allí en Primera de Pedro, que dice que está como león rugiente mirando a quien acechar. Está mirando a ver a quién persona le da cabida, da espacio para meterse allí en su vida y poder destruirle su testimonio, destruir su vida cristiana y hacerlo retroceder para que no ande en los caminos de Cristo. Y está diciendo que nos vistamos con una armadura de Dios. No es que nos vamos a poner una armadura. Cuando está hablando de la armadura de Dios, él toma como ejemplo un soldado. Que el soldado romano, cuando se vestía, difícilmente lo podían vencer porque tenía, mis amados, un vestido tan práctico en el cual él podía luchar y podía vencer. Y por eso él muestra cómo nosotros podemos vestirnos espiritualmente, porque está hablando de vestirnos espiritualmente. Está mostrando de ser fortalecidos en lo que la palabra de Dios enseña, y que hemos de afirmarnos en lo que la palabra de Dios nos enseña y poder asimismo, mis amados, estar listos contra esas acechanzas del diablo. Por eso el versículo 12 nos va a mostrar a nosotros cuáles son el esquema del diablo, la parte como el diablo está organizado. Va a mostrar las jerarquías del diablo, cómo se organiza él y que está bien organizado para mirar a ver cómo nos destruye. Y dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sabe que hay veces nos levantamos contra la esposa, el esposo, contra los hijos, los padres, contra el hermano, contra la hermana, contra el vecino, contra el compañero de trabajo, de pronto el compañero de estudio, contra el prójimo nos levantamos? Y está diciendo, no es contra ellos, porque una persona que no está en los caminos de Cristo, una persona que no está viviendo en la santidad de Cristo, son personas que aparentemente pueden vivir muy bien vestidas, pueden andar en buenos carros, pueden tener una buena empresa, pero son personas con un corazón muchas veces dañado. Son personas que odian, personas llenas de resentimiento, personas que buscan la avaricia, personas que hacen mil cosas porque no tienen a Cristo, porque no han podido entender que todo lo que Dios nos ha dado de una u otra forma es para la gloria y honra de Él, y que debemos de compartir y que debemos de aprender a vivir, mis amados, como hermanos, que tenemos que aprender a mirar al necesitado y extenderle la mano, que no podemos de ser de pronto duros, como dicen en el mundo, tráfugas, por ahí que dicen, o que le enterró el puñal por la espalda, porque eso no es lo que enseña la palabra. Y entonces dice, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo leíamos aquí más antes, y estábamos mirando nosotros en el capítulo 2 de Efesios. Está diciendo que en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un príncipe que se mueve en las potestades del aire. Hay un principado satánico que se está moviendo, mirando a ver quién da o quién se descuida para poder mirar a sí mismo y hacerle la vida imposible. Satanás no viene sino a hurtar, matar y destruir. Lo vimos hace 8 días en Juan 10:10, y esa es su tarea, ese es su trabajo, de mirar cómo destruye. Pero a la primera persona que tiene enfocada es al creyente. Dentro del creyente, a los primeros que tiene enfocados son a los pastores, son a las personas que están, mis amados, en ministrando, son a las personas que están en alabanza, son las personas que están dando la consejería, son esas personas que están involucradas, que están metidas intentando, haciendo lo posible para que otros salgan de ese mundo pecaminoso y bregando y luchando, mis amados, esforzándonos en la santidad para poder, mis amados, llegar y poder llevar el mensaje para la gloria y honra de aquel que vive y reina. Por eso cualquier pastor ha podido caer. Hay muchos pastores que han caído en adulterio, hay muchos pastores que han caído en la ambicia de robar, hay otros que han caído, mis amados, en otras cosas, y por eso tenemos que nosotros mirar y poder observar lo que la Escritura nos enseña. Y entonces está diciendo que esos principados están sobre los aires, que donde quiera que nosotros vayamos van a estar, que donde quiera que nosotros estemos ahí van a estar, mis amados, y que por eso tenemos que orar. Y por eso cuando nosotros miramos el Padre Nuestro, dice, líbranos
líbranos del mal y de toda tentación. Líbranos del mal que está a nuestro alrededor, porque estamos viviendo en medio de un mundo de maldad. Estamos viviendo en medio de gente corrupta. Estamos viviendo que nuestros gobernantes son corruptos. Estamos viendo que hay personas que engañan, que roban, que violan. Hay otros que matan. Hay otras personas que violan niños. Hay otras personas que hacen otras cosas, brujería, hechicería. Y todo lo que vemos es maldad a nuestro alrededor. No sabemos quién es nuestro vecino exactamente, qué hace nuestro vecino. Tal vez es satánico, tal vez está en una secta satánica, no sé. Tal vez es una persona que de pronto ahí aparenta piedad, pero ahí en donde vive todo el mundo lo conoce como buena persona, pero cuando se va supuestamente a trabajar es una persona, mis amados, que está robando, que está engañando, que está haciendo cosas horribles, feas. Por eso, mis amados, pero llega a la casa como un santo. ¿Cuántos hijos en la casa llegan todos, papá, mamá, les dan el beso y todo, pero cuando se van de la casa se van a hacer cosas feas? Las niñas están metidas en prostitución, los jóvenes están en pandillas, están haciendo lo malo, están metidos en la droga y aparentamos vivir una vida supuestamente agradable ante los ojos de los hombres, pero el corazón está dañado y lo que está haciendo Satanás es eso, que está cogiendo a las personas y les está sembrando su semilla de maldad para que el hombre sea malo. Pero cuando nosotros tomamos la palabra, que es la semilla de vida, la semilla que el Señor nos da para rejuvenecer, para cambiar nuestra mente, nuestro corazón, debe de haber un cambio y una transformación, y esa es la lucha que se forma, de que ya no quiero hacer lo malo, sino que voy a hacer lo bueno. Por eso encontramos nosotros también allí, en el versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Que hay un día malo. Yo me he hecho muchas preguntas contra este día, he buscado muchas cosas, pero lo único que el Señor puso en mi corazón, que pude a través del Espíritu poder entender, es que yo veía, por ejemplo, a Job, un hombre de Dios, un hombre recto, correcto, delante de los ojos de Dios, un hombre que no hacía lo malo ni nada, pero le llegó un día malo. El día malo, mis amados, parece que el Señor lo permite. Ese día malo para poder conocer el corazón de nosotros, para poder estar firmes y resistir y no dar un paso atrás, mis amados, porque llegarán momentos difíciles. No sé qué podrá pasar en nuestras vidas hoy, mañana o pasado mañana. Podrá pasar algo, podrá suceder algo. Habrá un día en que tal vez vamos a tener una situación difícil en nosotros, en nuestro diario vivir, y aunque somos hijos de Cristo, por eso no estamos exentos, mis amados. Podemos también tener peligros, podemos pasar muchas cosas, y tal vez detrás de todo esto está Dios mismo, para poder mirar el corazón de nosotros, para poder ver, mis amados, si en verdad yo lo estoy amando o no lo estoy amando. Y esto del día malo está diciendo para que podamos resistir, y por eso va a venir algo fuerte, va a venir algo donde de pronto vamos a dejar de decir: yo ya no quiero las cosas de Dios, como muchas personas lo han hecho. Hay personas que no han querido seguir en los caminos del Señor. Hay personas que cuando vienen los momentos difíciles se apartan. Hay personas que de pronto caen en pecado y se apartan. Hay personas que cuando ven que su pastor cayó en pecado, que su líder cayó en pecado, prefieren irse de la iglesia porque no quieren aceptar, porque tal esto, mis amados, porque tenemos que entender y comprender que mientras que estemos viviendo en nuestro alrededor, vamos a tener unas luchas, una guerra espiritual. Y qué bonito cuando estamos todos unidos y podemos levantarnos unos a otros. Qué bueno que en lugar de dar la espalda, elevemos la mano y la ayudemos a levantar y estemos ahí, porque sabemos que esa persona era un instrumento en las manos de Dios, era un instrumento de avivamiento, era un instrumento, mis amados, para la gloria y honra de aquel que vive y reina. Eso es como la historia, mis amados, que cuentan de un muchacho que era uno de los líderes de la iglesia. Era un muchacho usado por el Señor. Era un muchacho que iba y venía, mis amados, y él oraba. Era joven, era una persona que buscaba a Dios, una persona que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Era un muchacho, mis amados, que en su juventud, un muchacho de 18 años, que anhelaba tanto las cosas de Dios y deseaba tanto a Dios y lo buscaba y dedicó su tiempo para estar en presencia y en presencia de Dios. Pero un día, mis amados, un día falló, un día cayó en las drogas, se fue al mundo, se fue a las calles, se fue a vivir un mundo, mis amados, en lo profundo, en la oscuridad. Y estando en ese mundo allí profundo, estando en ese mundo allí, mis amados, oscuro, llegó un día, mis amados, en que entró a la congregación nuevamente, entró a la iglesia. Y entonces el pastor que estaba predicando lo vio allá que venía. Y entonces a este pastor, Dios le había dado un anillo a través de otra persona.
Y él amaba mucho su anillo y no lo quería entregar a nadie. Y ese anillo, mejor dicho, era porque había sido tan especial para él. Pero estando predicando y viendo a ese muchacho allá a la parte de atrás, todo sucio, maloliente, pero que estaba ya en el asiento de atrás, él en el espíritu pudo sentir que tenía que entregarle el anillo a ese muchacho. Y él no sabía por qué. Y lo mandó a llamar y le dijo que se acercara. Y donde estaban haciendo esa campaña, estaban, mis amados, era en medio de algo como de tierra, barro, había llovido, había barro, había un barrizal tremendo, pero allí estaba la gente. La gente tenía hambre y sed de Dios, allí estaba ese muchacho. Y el pastor le dijo a ese muchacho: acérquese usted, el que está allá atrás. Y cuando se acercó, lo abrazó. Y todo el mundo quedó aterrado. Todo el mundo quedó impresionado que el pastor que habían invitado estaba abrazando a un vagamundo, estaba abrazando a un indigente, estaba abrazando a una persona sucia. Y entonces se quitó el anillo y se lo puso. Y cuando le puso el anillo, este muchacho cayó de rodillas. Este muchacho se postró ante los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, y empezó a voltear su mirada nuevamente ante el Eterno y poderle decir al Padre que lo amaba, y poder sentir nuevamente el amor de Dios y ser restaurado. Y toda la iglesia se puso a llorar. El pastor que había invitado a este pastor a predicar se puso a llorar y a llorar y a llorar, pero él no entendía por qué todo el mundo lloraba. Él no entendía qué era lo que estaba pasando. Pero cuando le dicen: pastor, lo que pasa y sucede es que no entendemos qué pasó, que Dios le dice a usted que le dé ese anillo y usted está luchando a entregárselo, pero sin embargo se lo da. Y lo que pasa es que ese joven que usted ve ahí, ese es el hijo del pastor. Ese muchacho era usado por el Señor. Ese muchacho, el Señor lo usaba en milagros. Ese muchacho, el Señor lo usaba en mil cosas. Y hoy el Señor lo está restaurando nuevamente. Y por eso lloramos de gozo. La iglesia está llorando de alegría. Y eso es lo que debemos de hacer: de extender la mano cuando alguien ha caído, de estar orando por él para poderle levantar y fortalecer. Porque es que hay una guerra y ni usted ni yo somos exentos de hoy o mañana o pasado mañana de caer en pecado, de caer en iniquidad. Y qué tristeza, mis amados, que cuando yo le doy la espalda a mi hermano que ha caído, en el tiempo cuando me toque a mí, no tenga quien me dé la espalda, no tengo quien me ayude, no tengo quien me dé la mano para que me pueda fortalecer, porque lo que yo siembro, eso mismo recojo. Y eso es lo que está pasando y sucediendo en la iglesia. Si hay algo que se ve en la iglesia hoy en día, si hay algo que estamos mirando, es la hipocresía que existe entre los hermanos. Es ver, mis amados, el chisme, que es lo que más se mueve dentro de la iglesia. Es la murmuración, criticando al pastor, criticando a las ovejas, criticando los ministerios, criticando el liderazgo, en lugar de estar buscando de Dios, en lugar de entender lo que la escritura nos dice. Y el diablo contento, feliz, formando el desorden en medio de toda congregación, haciendo que todo el mundo ande en chisme, trayendo divisiones en un lado y en el otro, trayendo divisiones para que se vaya la gente a la iglesia, para solamente entran a las congregaciones a destruir en las iglesias, las congregaciones, con mensajes, con murmuraciones, críticas. Y las ovejas que son débiles, las ovejas que no entienden mucho, pues se dejan convencer y salen y se van de la congregación por causa de estas personas que ya tendrán su justo juicio delante de los ojos de Dios, porque no hemos podido entender qué es amarnos, no hemos podido entender qué es perdonarnos, no hemos podido entender que en medio de nosotros y a nuestro alrededor estamos viviendo en una lucha espiritual constante, y que si algo está pasando es porque falta oración y tenemos que meternos en oración. Usted como esposa debe estar orando por su esposo, que Dios lo guarde. Usted debe estar orando por su esposa, que Dios la guarde. Debemos de estar orando por nuestros hijos, Señor, donde quiera que ellos vayan, a hacer lo que Job, la Biblia nos enseña. Job decía: tal vez mis hijos han pecado, tal vez mis hijos han hecho lo malo delante de tus ojos, y ofrecía diariamente ofrenda agradable delante de Dios, para que Dios tuviera misericordia de sus hijos, mis amados. Por eso es interesante poder entender que ese principado, ese
ese día malo nos puede llegar a cualquiera. Ese día malo nos puede llegar en cualquier momento. Puede caer el pastor en adulterio, puede caer su líder, puede caer su esposa, su esposo, sus hijos pueden caer en fornicación, pueden sus hijos de pronto llegar al homosexualismo o sus hijas al lesbianismo. Puede llegar un día duro, difícil en su vida, donde si usted no está bien parado, si usted no está bien agarrado, como dice, en el poder de su fuerza y agarrados en el poder de la palabra de Dios, téngalo por seguro que usted va a caer, usted se va a destruir, usted va a dejar de asistir a la iglesia, usted se va a apartar de la iglesia cuando usted vea que algo pasó y sucedió, porque no es un cristiano firme, no es un cristiano que está más confiando en Dios, sabiendo que a nuestro alrededor pueden pasar muchas cosas, y por eso tenemos que pararnos en la posición, mis amados, de podernos ayudar unos con otros. Y por eso el Señor enviaba de dos en dos, porque si uno cae, el otro le levanta, si uno cae, el otro le levanta. Por eso, mis amados, tenemos que entender la escritura que habla de vivir en unidad, vivir, mis amados, cada día no en dividirnos, no en separarnos como hacen muchos, de irse de la iglesia. Mejor yo me voy para no estar viendo todo esto, en lugar de pagar un precio, en lugar de unirse con otros hermanos a orar, a clamar, a gemir por sus pastores, a gemir por su liderazgo, por esos ministerios que están allí. Pero también la palabra de Dios nos habla a nosotros que no solamente ese día malo, y empieza entonces el apóstol, y aquí es donde viene la tarea, aquí es donde está el trabajo, aquí es donde nosotros podemos ver, y dice el versículo 14, estad pues firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El versículo 14, vamos a ver la primera parte, ceñid vuestros lomos con la verdad. ¿De qué verdad nos está hablando? Nos está hablando de una verdad, mis amados, que es tan sencilla, que es una verdad, mis amados, que hemos de hablar de Cristo, la verdad de Cristo, que si nosotros hablamos constantemente de Cristo, le cerramos todas las puertas al enemigo, que si nosotros hablamos del Evangelio, que si nosotros hablamos de lo que la Escritura dice, téngalo por seguro que el enemigo no tiene cabida para meterse, y entonces nuestro hogar va a estar fortalecido, porque siempre estamos hablando de Cristo, que vamos a hablar también con la verdad, vamos a hablar, mis amados, no nos vamos a mentir unos a otros, pero la parte central es hablar de la verdad que es Cristo. No hay otra verdad, no existe. Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por eso es importante poder entender lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. No es ponernos una armadura. Oh, yo me he visto con la armadura de Dios, dicen algunos. Oh, yo esta mañana me puse la armadura de Dios. Pero ¿cuál fue la armadura que se puso? Si no va a salir a anunciar la verdad, no va a ir a hablar la verdad de Cristo, no va a andar con la verdad con su amigo, con su familia, no va a ser transparente, honesto. Por eso él dice, vestidos de la coraza de justicia. La coraza tapa toda esta parte del pecho, y cuando está tapando el corazón, para guardar el corazón, es para andar en justicia. Del corazón sale lo bueno, lo malo, y que no podemos dejar que entren cosas malas a nuestro corazón y a nuestra mente, y por eso tenemos que guardar nuestro corazón para Cristo. Tenemos que guardar nuestro corazón para hacer lo justo, lo honesto, lo transparente. No podemos andar nosotros, mis amados, haciendo cosas malas, tomando malas decisiones, siendo injusto, quitándole tal vez el sueldo a los empleados, o de pronto, mis amados, mirando a ver cómo estafo a alguna persona o cómo lo engaño en un negocio, porque eso es lo que Dios no quiere. Tengo que ser justo, tengo que andar en justicia, ser transparente, ser equitativo en todas las cosas que yo haga, pero sobre todo andar en esa verdad, mis amados, que es la verdad de Cristo. Por eso el versículo 14 habla de esas dos cosas: ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido la coraza de la justicia. Una va con la otra, porque si en mi corazón anda la verdad, yo voy a hablar de la verdad. Si en mi corazón está Cristo, yo voy a hablar de Cristo. Si en mi mente está Cristo, yo voy a hablar de Cristo. Yo voy a hablar del Evangelio, yo voy a hablar de las buenas nuevas, yo voy a hablar de lo bueno, no de lo malo. Yo voy a empezar a guiar a la gente a que deje de hacer las cosas malas que no le agradan a Dios, y que el Evangelio nos enseña que tenemos que someternos, que tenemos que aprender a amarnos unos a otros, que seamos sumisos, que aprendamos, mis amados, a poder andar en la realidad del verdadero Evangelio. Por eso también encontramos en el versículo 15, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y en el versículo 15 nos está hablando, mis amados, de pararse firme en el Evangelio, de no dar un paso atrás,
de que en medio de toda lucha que tengamos, porque está hablando de una lucha, está hablando de una guerra, está hablando de una situación difícil, que por más difícil que esté, que por más que se pongan las cosas duras o pesadas, yo me voy a parar firme. Y los zapatos que utilizaban estos soldados tenían como unas puntas en las suelas, donde cuando ellos pisaban quedaban sembrados ahí, con eso no podían retroceder por más que los empujaran. Ellos se resistían y aguantaban, mis amados, para resistir los embates del enemigo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos paremos. También lo hemos utilizado y se utiliza para decir que debemos de ir a llevar el evangelio. Pero lo que en sí nos está enseñando es cómo debemos de pararnos, que por más que digan, por más que hablen, por más que se paren, por más que sucedan cosas a nuestro alrededor, nuestra mirada está en Cristo. Y cuando mi mirada está en Cristo, entonces yo no voy a dar un paso atrás, porque sé que, mis amados, en Cristo Jesús, nosotros vamos a ser más que vencedores. Cuando nosotros dominemos el pecado, cuando vengan esos ataques de adulterio, de mentira, de engaño, de hipocresía, cuando venga todo eso, mis amados, yo me paro firme porque le creo al Señor, porque mi corazón está puro, porque mi corazón está sano, porque mi mente está sana, porque yo he podido hacer lo recto ante los ojos de Dios. Tal vez me van a levantar calumnias, tal vez van a decir mil cosas, tal vez se va a presentar alguna persona haciendo cualquier cosa para intentar destruirme, pero yo me voy a parar firme, aferrado a la palabra del Señor. Y en el versículo 16 está hablando del escudo de la fe y está diciendo sobre todo tomad. Hay que tomarlo. Hay que tomar, mis amados, el escudo era un escudo que tapaba el cuerpo, era de 1,20 más o menos de alto y más o menos de 70 de ancho, cosa que cuando se paraba el escudo le tapaba totalmente todo su cuerpo. Y dice aquí, mis amados, que para que podáis apagar los dardos del fuego, no era que los apagara, sino que hacía que cayeran esas flechas o que cayeran esos dardos que le enviaban. ¿Sabe que nosotros tenemos que tener una fe en Cristo? Que nuestra vida tiene que estar, que nadie ni nadie puede vencernos, ni el mundo siquiera, porque nosotros estamos parados en el evangelio, estamos parados en la palabra de Dios. No vamos a dejar que nuestro hogar se destruya, no vamos a permitir que el enemigo venga. Mis amados, así haya fallado a alguien, vamos a apoyarlo. Si alguien falló, lo vamos a levantar, vamos a estar ahí para extenderle la mano, porque eso es lo que anhela el Señor y quiere el Señor. Por eso es importante tener fe, y esa fe está puesta en Cristo, esa fe está puesta en su palabra, esa fe está puesta, mis amados, en las promesas que Él nos hace a nosotros, que si soportamos hasta el final seremos salvos. Y por eso encontramos nosotros en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. No permitir que nuestra mente entre la duda o la tentación. El yelmo era para proteger la cabeza. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, no permita que nada, ni chisme, ni murmuraciones, ni crítica, ni enredos, nada de eso le ponga a usted en duda contra su prójimo, lo ponga en duda de pronto contra su familia o sus amigos o contra la iglesia. Mis amados, tengo que guardar mi mente sana, evitar el chisme, evitar la murmuración, la crítica, evitar todo eso, porque no nos va a ayudar. Tengo que fortalecer mi mente en la palabra, tengo que fortalecer mi mente que si hay alguien que está fallando, debo de orar por él, debo de clamar por él y pedirle al Padre. Es parte del cuerpo de Cristo. Señor, el enemigo tal vez está entrando en su vida, está haciendo daño. Ahora, Padre, yo oro, y es orar, es clamar, es gemir, y por eso dice, y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, si nosotros no la vivimos, si no la tenemos, que es la espada del Espíritu, la más poderosa que penetra hasta derribar, mis amados, derriba muchas cosas, la palabra de Dios. Si vamos al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 12, vamos a encontrar nosotros qué tan poderosa es la palabra de Dios. Muchos la conocemos, pero tenemos que leerla, tenemos que ojalá memorizar estos dos versículos y poder estar firmes con la palabra de Dios, porque es lo único que hace que retroceda el diablo. Cuando Jesús fue tentado, Él siempre acudió a la palabra, y la palabra fue su espada y venció al enemigo. Cuando nosotros tenemos palabra, por eso qué triste que un cristiano no memorice versículos, qué triste que una persona que llega a ser cristiano ni siquiera sepa qué es Juan 3:16, o que no sepa qué es de pronto Romanos 3:23 o Romanos 3:26, Efesios 2:8-9, que no pueda de pronto saber qué es Romanos 5:1 o Romanos 5:8
8, mis amados, son palabras que deben de estar constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón. Es con el que en el diario vivir llevamos nosotros para la gloria y honra de aquel que vive y reina. Y por eso dice la Escritura aquí, porque la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Es viva, no está muerta. Este libro, mis amados, es un libro vivo. Y dice, y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero también dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Por eso, mis amados, ¿qué hemos hecho en nuestro diario vivir? Nos creemos tan cristianos, tan puros, tan santos. Algunos, sí, andan con la aureola encima y quieren ver a otros, pero ellos no se dan cuenta que la tienen, pero no se dan cuenta de lo que ellos viven. No se dan cuenta de que le han dado la espalda a su líder, que le han dado la espalda a su pastor, que le han dado la espalda a su esposa, a su esposo, que le han dado la espalda a sus hijos. Que hay personas que han encerrado a sus padres en un ancianato para no volver a verlos y no quieren saber de ellos. Hay personas, mis amados, que dicen ser cristianas, mis amados, pero cuando sus hijos caen en la droga, prefieren que nunca más vuelvan a su casa. Hay personas que ven a sus hijos que pueden caer en la prostitución, homosexualismo, lesbianismo, mis amados, pero no quieren saber de ellos porque les da vergüenza. Mis amados, cuando nosotros pues no vamos a permitir, pero hemos de orar, debemos de clamar y gemir a Dios porque algo pasó en nuestra casa, algo sucedió, una puerta se abrió, algo sucedió para que cayeran las drogas, para que fueran las pandillas, algo sucedió en nuestro hogar que nosotros no hicimos bien y por eso encontramos, ¿sabe qué fue? Que dejamos una puerta abierta y el enemigo entró y entonces vino a hurtar, matar y destruir. Y por eso tenemos que levantarnos en la brecha. ¿Y sabe cómo se sanan todas estas cosas? Todas estas cosas se sanan con amor. Cuando uno aprende a abrazar a una persona. Abrace usted a un drogadicto. Empieza a darle amor a un drogadicto, a ver si no empieza a dejar la droga. Si su hijo es un drogadicto, empiece a dejarle un dulce, déjele una nota en su mesita de noche que lo ama mucho, que usted como padre o madre lo ama, que quiere lo mejor para él. A ver si ese hijo no viene, a ver si ese hijo no empieza a decir, papá, yo quiero cambiar, papá, ayúdeme, porque va a entender que ahí sí lo aman, que sí hay alguien que lo ama, porque todos somos carentes de amor. Por eso, mis amados, cuando nosotros miramos, cuando nosotros podemos observar, hay allí, alrededor de nosotros, una potestad en el aire que está ahí y utiliza aún a los mismos hermanos de la iglesia que se creen muy espirituales para destruir a los otros. En lugar de ayudar a crecer a la gente, en lugar de decir vamos a orar por nuestro pastor, vamos a orar por este líder, vamos a orar porque no podemos permitir que el cuerpo de Cristo se destruya, no podemos permitir que la iglesia se desangre de esta manera o de esta forma. Vamos a cerrar esta herida que se formó allí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con este líder? ¿Qué pasó con el pastor? ¿O qué pasó con esto? Entonces, mis amados, esa es la actitud que se debe tener en una congregación, es la actitud que se debe tener en la familia, es la actitud que hemos de tener en la empresa, es la actitud que hemos de tener en el vecindario. ¿Cómo podemos convivir y vivir, mis amados? Por último, en el versículo entonces 18 de Efesios, la palabra de Dios nos enseña orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los que decimos son santos. Mis amados, que la oración nunca falte, que la oración siempre esté ahí, que la oración nunca deje de estar a un lado, que la oración tiene que estar en la mañana, al mediodía, en la tarde, que aunque su esposo salga, tiene que usted como esposa estar orando por él, que Dios lo guarde, que si su esposa salió, ore por ella y pida al Señor, guárdala, protégela, que sus hijos se fueron para la universidad, ore, clámele al Señor, no permita que el enemigo se levante, Señor, toda puerta que esté allí abierta se cierre, Padre amado, pero que nuestros hijos no vayan a ser engañados por el enemigo, que no vayan a ser apartados de tus caminos. Debemos de estar orando por los pastores, de estar orando por el liderazgo de la iglesia, por el grupo de alabanza, mis amados, porque es donde ataca el enemigo. Y no falta en la congregación el super espiritual que se levante a criticar, a juzgar y a condenar siempre, y lo que hace es traer una división en la iglesia y apartar a la iglesia, en lugar de estar unidos, en lugar de abrazar, en lugar de estar ahí, mis amados, y estar orando y decirle al pastor, estamos con usted. Por eso, mis amados, que el Señor nos ayude, que el Señor nos llene de su gracia y de su amor. Hoy entonces, la armadura de Dios. ¿Cómo está su armadura? ¿Es usted un hombre o una mujer que ha aprendido a tomar esto en verdad? Usted es el que habla la verdad, usted habla del evangelio.
Usted es la persona que sale y anuncia las buenas nuevas. Usted es la persona que está atento para poder llevar ese mensaje. Usted ha ceñido sus lomos con la verdad, habla siempre la verdad, habla con mentiras, con engaños. Usted, su mente, ¿cómo está? El yelmo de la salvación, su mente, ¿está guardado su corazón? ¿O todavía hay podredumbre en el corazón, en la mente? ¿Todavía piensa cosas malas? ¿Todavía piensa hacer lo malo? Lo mirar a ver cómo engaña o cómo estafa, o ver cómo de pronto engaña a la niña o usted como mujer, a ver cómo hace caer ese hombre y dañar su hogar. ¿Cómo está mi mente como cristiano, como creyente hoy en día? Si está sano, donde yo puedo decir, yo voy a ser un instrumento para las manos de Dios, yo voy a estar orando constantemente, porque yo quiero que haya esa unidad que está hablando Pablo en Efesios. Yo quiero que nos sometamos unos a los otros. Voy a aprender a ser enseñable, voy a aprender a entrar en obediencia, voy a respetar mis autoridades, voy a empezar a hacer lo que la palabra de Dios dice. Es que la palabra nos enseña, mis amados, en todo lo que tengamos que ver, nos está enseñando, y vamos a llevar algunas enseñanzas y vamos a mirar cómo el apóstol Pablo, no solamente a los efesios, sino a Timoteo, a Tito, a todos ellos, les da, mis amados, carta para que aprendamos a convivir y a vivir, y que tengamos una nueva vida y aprendamos, como dice aquí, mis amados, la palabra de Dios dice la nueva vida en Cristo. Andad como hijos de luz en todo momento. Poder nosotros vivir esa vida que se demanda en santidad. Por eso en esta mañana no sé cómo estará su vida. Yo no sé si usted tendrá una guerra espiritual. Yo no sé si en este momento todavía sigue en pecado y usted le está dando cabida, porque en su mente todavía cabila el adulterio, cabila el cigarrillo, de pronto el trago, los vicios, no sé, el chisme, la mentira, el engaño. Tal vez usted está en medio de la congregación y es de los que se presta para eso, para criticar y llamar. Si ve que no abren la iglesia, si ve eso, mejor cambiemos de iglesia y nos vamos para otro lado, porque ese pastor es usted ese tipo de personas que en lugar de estar orando para que se pueda abrir la congregación, todo lo contrario, está sembrando cizaña desde su casa para poderle decir a otros que tenemos que más bien abrirnos y dejar ese pastor allá solo. Mis amados, esa no es la actitud del creyente. La actitud del creyente es que cuando los momentos son duros y difíciles, nos unimos todos. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios, y lo dice claramente, mis amados, que debemos de ser en un solo Señor, en una sola fe, en un mismo bautismo, en un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si esto no está sucediendo, mis amados, ahí no hay una iglesia. Ahí, mis amados, lo que hay son personas que están dividiendo, personas que están haciendo daño, personas que no han entendido qué es el propósito divino de Dios. Y si no estamos en el propósito divino del Eterno, entonces ¿qué vamos a hacer, mis amados? La iglesia por eso está siendo avergonzada. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, por causa de todos ustedes, de solo vamos a hacer, permítame ver si lo encuentro. No lo van a ver en pantalla, pero dice la palabra de Dios que por causa de todos ustedes, por causa de esto, entonces ustedes, por causa de su vida, de lo que ustedes están haciendo, entonces está pasando, sucediendo esto. No me acuerdo exactamente dónde está, pero dice la Escritura, más o menos, está diciendo la Escritura, que por causa de nuestro testimonio, por causa de lo que estamos haciendo nosotros, por eso la gente no llega a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera, mis amados, nos amamos entre nosotros mismos, no nos apoyamos, sino al contrario, formamos división. ¿Y por qué ese pastor? No es que el pastor, y empezamos a hablar mal del pastor, empezamos a hablar mal del líder, empezamos a decir, fue que robaron, fue que engañaron, fue que esto, pero no fue capaz de orar, no fue capaz de pagar un precio, no fue capaz de estar ahí como un baluarte para poder ganar esa guerra y poder vencer al enemigo. Y mis amados, el enemigo está como león rugiente mirando a quién acechar. Yo no sé si está acechando su casa hoy. Yo no sé si está acechando sus hijos por falta de amor, por falta de comprensión. Yo no sé si el enemigo ya se metió, ya está en su casa y está destrozando y acabando con otras cosas. Y por eso, tal vez, no sé si alguno ya estará en adulterio, en fornicación. Por eso, ¿cómo está mi vida hoy ante los ojos de Dios? ¿A qué me he prestado durante todo este tiempo que digo ser cristiano? ¿Me estoy prestando para poder ayudar a edificar la iglesia o destruir la congregación, destruir la casa del Señor, la iglesia del Señor? Por eso el cuerpo de Cristo está dividido por causa de nosotros mismos. Mis amados, que el Señor nos perdone. Padre, oramos en esta mañana. Te pedimos perdón porque no hemos podido entender qué es unidad.
Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que hay un enemigo que está bien organizado. Tiene principados, potestades, gobernadores, huestes, espíritus, demonios de maldad. Se mueven sobre los aires, están allí haciendo daño. Padre amado, ellos saben, vienen a hurtar, matar y destruir, saben qué tienen que hacer. Y nosotros que sabemos qué dice tu palabra, que hemos de andar en unidad, que hemos de andar en amor, que hemos de andar con respeto, que hemos de andar para apoyarnos unos a los otros, andamos divididos. Preferimos dejar las iglesias, preferimos, Señor Padre amado, Señor, volver al mundo, preferimos hacer otras cosas en lugar de bendecir, en lugar de estar apoyando, que el esposo perdone a su esposa, que la esposa perdone a su esposo, que los padres perdonen a sus hijos, que los hijos perdonen a sus padres, para avergonzar al diablo, para darle una cachetada al enemigo, para sacarlo del medio de nuestra casa y poder darle toda la gloria y la honra a aquel que vive y reina. Mis amados, estamos es para ayudarnos unos a otros. Padre, por eso en esta mañana bendícenos, Señor, perdónanos, Señor, restáuranos, levántanos, Señor, permita que la iglesia entre en la unidad que se necesita, en la unidad que tú demandas, en un mismo Señor, en un mismo bautismo, Padre amado. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi amado, mi amada, que podamos estar unidos, que el Señor les esté bendiciendo constantemente. Si usted no ha enviado su petición, estamos esperando. Mis amados, ya tenemos algunas peticiones específicas, ¿sí? Estamos mirando, ¿sí? Para que ustedes, por favor, se suscriban. Suscríbanse allí, mis amados, ahí en Face. Mis amados, denle me gusta. Allí en YouTube, mis amados, cuando se abra YouTube, suscríbase en YouTube. Mis amados, también en el WhatsApp. Mis amados, en Telegram. Ahí estamos nosotros para poder mirar. Entonces, se les invita a que se suscriban en YouTube y Face. No se enviará el link, ya que en WhatsApp, se presentan problemas con las listas de difusión. ¿Qué está pasando con WhatsApp, mis amados? Cuando se hacen grupos de 100 personas, 50 personas y se envía el mensaje, no llega a todo el mundo. WhatsApp las está bloqueando y por eso a muchas personas no le está llegando. Si a usted no le está llegando el mensaje y usted no está viendo por Facebook y no le está llegando los mensajes, envíenos, mis amados, para nosotros mirar. Por eso le estamos invitando a que se pasen a Telegram para nosotros poder enviar el mensaje por Telegram, que por Telegram lo que se ha hecho hasta el momento ha llegado, no hemos tenido inconvenientes y entonces estamos poco a poco y va a llegar el momento en que dejaremos de usar WhatsApp para pasarnos a Telegram y poder mirar, y vamos a utilizar Face, mis amados. Por eso lo invitamos a que entren a nuestra página y que estén allí, mis amados, para poder nosotros también que el mensaje le llegue a cada uno de ustedes. Por eso estamos haciendo esa pequeña invitación para todos ustedes. Vamos a orar, dice lo que me colocan aquí para oración en esta mañana, por la salud de Elvis Cabria, ¿sí? Allí en Tierra Alta, y de María Pájaro en Cartagena, y por empleo que inicia la hermana Nelfi el martes, que Dios respalde, mis amados. Entonces, esto lo está pidiendo el hermano Edwin, y vamos a orar. Yo no sé qué necesidad tendrán ustedes. Yo sigo orando por Leandro. Seguimos orando, mis amados, por las personas que tienen COVID. Seguimos orando para que el Señor cierre todas las fronteras y que no entren más cepas a Colombia, mis amados. Eso es una oración que hemos de hacer como creyentes todos unidos. Ahí es donde está la unidad de la iglesia, que si todos unidos oramos en un mismo sentir y sacamos tiempo para orar, así está en sus casas, pero usted saca, el Señor va a estar atento a la oración, y si la hacemos de corazón y le pedimos perdón y súplica y le pedimos a Él misericordia, téngalo por seguro que todas estas puertas se van a cerrar y esas cepas no van a entrar a nuestro país, porque estas cepas que vienen son más fuertes. Dese cuenta que Italia en estos momentos, en Italia, mis amados, están muriendo centenares de personas y han vacunado más de 1 millón de personas. O sea que esta vacuna no ha hecho mucho efecto, que digamos. En Brasil, mis amados, a diario están enterrando más de 1000 personas. Eso es mucho, es demasiado, mis amados. Entonces, si nosotros no le ponemos sentido a esto, de orar, de estar en unidad, de clamarle al Señor, de pedirle al Padre Celestial, va a ser muy difícil, mis amados, que podamos ver la gloria de Dios. Ahí es donde tenemos que estar unidos como iglesia, desde el lugar de estar criticando, murmurando, juzgando, condenando a la persona, porque tenemos que mirarnos primero la viga que hay en nuestros ojos para poder sacar la paja que hay en el compañero. Eso es lo que enseña la palabra. Por eso, Padre, oramos en esta hora. Y oramos, Señor, por estas peticiones y las que no han podido enviar, pero que sabemos, Señor, que tu mano está allí, Señor Dios de los cielos. Mira a Elvis Cabria, Señor, allí en Tierra Alta.
Señor, por la salud de él, Señor. Extienda tu mano, Padre, oramos en un mismo sentir como iglesia, Señor Dios de los cielos, pidiendo la misericordia tuya. Lo mismo pedimos, Señor, por María Pájaro, allí en Cartagena. Señor, tu mano, Señor, tú sabes lo que está pasando, lo que se está viviendo allí, Señor. Padre amado, Señor, tú eres el único que puede sanar, que puede restaurar, que puede levantar, que puede hacer las cosas nuevas. Por eso clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, y te pedimos, Padre Santo, Señor Dios de la gloria, que tu amor y tu bondad y tu misericordia nos fortalezca cada día. Por eso, Padre amado, Señor Dios de los cielos, ayúdanos y bendícenos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque tuyo es el reino. Bendice a Alejandro, bendice a cada persona que está enferma en este momento, a los que están en los hospitales, a los que tienen COVID, Señor, a los que están, Señor Padre amado, en las cárceles, a los que están, Padre amado, Señor, tal vez allí en un hospital abandonados, a esos abuelos que están abandonados en esos ancianatos, esos hijos que despreciaron a sus padres y los mandaron allí, Padre amado, Señor, y no se acuerdan ni los visitan, Señor. Ten misericordia de ellos, guárdalos en el hueco de tu mano como a la niña de tus ojos. Te lo pedimos de corazón, Padre amado. Guarda nuestra nación, Señor, y guarda las naciones. Ten misericordia, Señor, Padre amado, y que no salgan más cepas, Señor, que no salgan más, Señor, Padre, COVID como este que está matando, Señor. Mira, ten piedad allí en Brasil, ten piedad en Italia, Señor, España, Señor Dios de los cielos, Estados Unidos, Señor, Padre amado, Señor, yo sé que es por causa del pecado. El pecado, Señor, Padre amado, Señor, hace, Padre de la gloria, que haya más enfermedades y que haya más maldad sobre la faz de la tierra. Por eso, Señor, en esta hora te bendecimos y pedimos la misericordia tuya y que tu mano nos alcance a todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. El versículo que les estaba hablando, mis amados, por el cual es blasfemado el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, es Romanos 2:24, que dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Porque no estamos dando testimonio, porque en lugar de esto hay una guerra espiritual y como que le damos más importancia al diablo, y entonces el diablo tiene la razón, y entonces él triunfó. Entonces yo salí de la iglesia, pero le dije la verdad a ese pastor. Yo salí de allí, pero le dije la verdad a ese líder. Yo salí de allí, pero le dije la verdad a mi esposa antes de separarme de ella, sin saber que detrás de todo estaba el diablo, saber que detrás de todo eso estaba el enemigo, mirando cómo hurta, mata y destruye. Por eso usted que está a punto de separarse, usted que está a punto de dejar su hogar, no lo haga, porque detrás de eso está el diablo, está Satanás. Quite ese orgullo, quite esa arrogancia, esa altivez. Deje de estar peleando con su esposa, con su esposo. Al contrario, anden en unidad, pónganse de acuerdo, ámense, respétense unos a los otros, no se digan mal groserías. Como cristianos, ay, Dios de la gloria, cuántas cosas se ven a diario. Los hijos ya no quieren ir a la iglesia porque el testimonio que están dando los padres no es bueno. Agarrados a toda hora, maldiciendo, diciendo cosas. Sí, mis amados, no hay unidad. Entonces, ¿a qué vamos a la iglesia? Si la iglesia supuestamente es el lugar donde se va para ser restaurados, transformados y cambiados. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja, que el Señor nos llene de su gracia y de su amor en Cristo Jesús. Shalom, la paz sea con vosotros. No olvide, Maranata, Cristo viene pronto. Viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. El Señor les bendiga a todos.